Quiero invitarles entonces a que abran sus Biblias en el capítulo 10 del Evangelio según Mateo. Vamos a estar leyendo entre los versículos 34 al 38 y ahí está en la pantalla esta porción de la palabra que vamos a estar leyendo. Entonces dice la palabra de Dios de esta manera: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, esta es una porción bastante difícil por lo que allí mismo dice, pues, porque el Señor declara tajantemente que su venida para acá, lejos de significar la paz en la tierra, como algunos proclaman, va a más bien a traer violencia, a traer enfrentamiento entre unos y otros. Y él dice muy claramente que se pondrán en confrontación los de la casa, el hijo contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y así podrían decir inclusive el hermano contra la hermana, el tío contra el sobrino, etcétera, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y cuál es la causa de esta confrontación? Bueno, claro está que el Señor no lo dijo en ese momento, pero uno por la palabra de Dios puede encontrar cuál es el motivo de esta confrontación. Y esto tiene que ver con las dos generaciones. Hay dos generaciones en la tierra, viviendo en este momento por lo menos dos generaciones, aunque presumimos que hay otra. Pero esas dos generaciones están muy claras en la Biblia. Y en el Génesis 3:15 nos dice claramente que la descendencia de la culebra, es decir, la generación de la culebra, se enfrentará a la generación de la mujer, a la descendencia de la mujer. Hay dos generaciones, la descendencia o la generación de la culebra y la descendencia o la generación de la mujer. Y ellos se mezclaron entre sí desde los comienzos, desde los orígenes de la historia de la humanidad, de tal manera que no es posible separarlos, o no fue la intención de Dios separarlos, por cuanto de ese enlace o de ese cruce de generaciones, pues más adelante de aquel momento de Génesis vendría lo que sería la salvación para los gentiles, porque los gentiles no estaban incluidos inicialmente, al menos no en lo formal, aunque lógicamente sí estaba en el corazón y en el propósito de Dios, pero en lo meramente técnico no estaba, por cuanto la salvación inicialmente era para el pueblo de Israel, que descendía directamente de Adán. Pero, como digo, en el transcurso del tiempo, la descendencia de Israel se mezcló con la otra generación, aun a pesar de que Dios lo había prohibido, y de esa mezcla, bueno, surgieron muchos que luego quedaron entre los escogidos. Y de eso pues no vamos a abundar en detalle en este momento, por cuanto sería motivo de otro estudio aparte. Pero lo que sí conviene saber es que en una misma familia hay descendencia de la mujer y descendencia de Satanás. Y se ve claramente que el enfrentamiento viene como consecuencia del Señor Yeshua, porque la descendencia de Satanás es enemiga de Yeshua por su propia naturaleza de maldad, y la descendencia de Adán es amiga de Dios y amiga de Yeshua. De tal manera que los que siguen al Señor, los que han tomado su decisión por Él,
pues vienen a ser descendencia de Dios por medio de la fe. Pero los que lo rechazan vienen a ser descendencia de Satanás. Entonces, la semana 70 es la última semana del calendario de la gracia o del tiempo de la gracia. Y es la semana decisiva por cuanto en ella se llevarán a cabo los acontecimientos más violentos de la historia de la humanidad. Y este momento que está relatando acá Mateo 10, 34 al 39, tiene que ver con el instante precisamente de la última semana. Mateo 34 al 38. Sí, incluye el 39 también. La última semana, porque es en la última semana cuando, por causa de la persecución que se llevará a cabo en la tierra, porque la bestia Illuminati, que es el monstruo que gobierna el mundo y que lo reflejó muy claramente Daniel en el capítulo 7 de su libro, y también habló Juan de ello y aparece recogido en el capítulo 13, como también lo indica Daniel 7 y Juan 13, perseguirán a los santos. Los perseguirán y los matarán y los encarcelarán y los torturarán y todo esto. Bueno, cuando comience la persecución, cuando el ejército del anticristo, que será el ejército de cada nación, comience a entrar en las casas para buscar a los cristianos, para sacarlos de allí, para llevarlos a la cárcel, para que ellos blasfemen del nombre del Señor y se conviertan en apóstata y nieguen el nombre de Yeshua. Bueno, los que no son del Señor, los que son de la descendencia de la culebra, pues señalarán con su dedo a los que sí han seguido al Señor. Perdón. Y como consecuencia de esto, entonces comenzará una pugna en la casa, una guerra en la casa donde el hijo señalará a su padre o el padre señalará a su hijo, la madre a la hija o la hija a la madre. Los hermanos entre sí se señalarán y se acusarán y dirán, él es cristiano, yo no soy cristiano, llévenselo a él, no me lleven a mí. Este es justamente ese momento. Y por eso dice el último versículo, el 39, dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, los que reconozcan el nombre del Señor y digan, yo sí soy seguidor de Yeshua, pues esos o ellos, aunque morirán en ese momento, pues vivirán para Dios, mientras que los otros, los que pues logren salvarse de la muerte ocasional de ese instante y hallen en su vida, pues perderán la vida con Dios, que es la verdadera vida, y no tendrán vida eterna, sino, como señala el capítulo 14 de Apocalipsis, e irán al tormento del fuego eterno. Entonces, esta es la última semana. En esta última semana ocurrirá esto. Así que vamos a ver más o menos cómo se desarrollaría esta última semana a partir de una línea del tiempo. Entonces, aquí pues, como les muestro en este gráfico, en la parte superior aparece Mateo 10, 34 al 38, que como dije hace un momento, pues incluye el 39, por cuanto todo esto que vamos a hablar ahora está fundamentado precisamente en lo que dice Mateo 10, 34 al 39. Entonces vamos a construir una línea de tiempo. Por eso comenzamos indicando acá la palabra inicio, porque estamos partiendo desde el momento en que comienza la semana. ¿Y cuándo comienza la semana? Bueno, cuando el primer jinete, el primer caballo de Apocalipsis aparece. Y el primer caballo de Apocalipsis, que aparece en el capítulo 6, versículo 1, ya lo vamos a leer en un momento. El momento en que aparece ya aquí lo tenemos, dice Apocalipsis 6, y ustedes pueden ver que está señalado acá, en este lugar, que está Apocalipsis 6, 1, 2, nos dice lo siguiente.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Eh, este primer caballo, algunos por allí equivocadamente, erróneamente aseguran que es el Señor Yeshua que viene en su regreso. Pero eso no puede ser por cuanto el contexto de los sellos es de violencia, como son los caballos 2, 3 y 4, de manera que el Señor no podría venir en el caballo 1 para reinar en un contexto de violencia. Todo lo contrario, cuando Él venga, viene a establecer una paz firme y duradera. Y lejos está, pues, de suponer que este puede ser la llegada del Señor. Además, pues, que el Señor no viene con arco y con flechas o con dardos, ¿no? Eso lo hace es el diablo, como bien nos señala por allí Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, cuando dice que debemos tener la manera de defendernos de los ataques de Satanás por medio de dardos envenenados y llenos de fuego. Así pues, entonces que en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1 y 2 aparece este momento, pero también aparece en el capítulo 13, como dice allí el versículo. En el capítulo 13 habla de este primer caballo. Claro, hay que entender que está hablando del primer caballo cuando dice en el versículo, perdón, en el capítulo 13, versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, esta segunda bestia que surge de la tierra es el anticristo que entra a gobernar, apoyado por la primera bestia, que es el conglomerado de poderes que precisamente son los que le dan a él la autoridad para llevar adelante esta obra de maldad. Eso también lo refleja Daniel en el capítulo 7, versículos 7 y 8, donde dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, este versículo 7 está consecuente o es una secuencia del versículo, de los versículos anteriores que hablan de unas bestias que estaban sobre la tierra, ¿no? Habían 3 bestias antes. Y la cuarta bestia que ve Daniel dice que es diferente de las otras bestias porque su forma de gobernar es bajo la violencia, bajo la dictadura, la mano fuerte
y quizás un gobierno militar muy poderoso, un gobierno de mucho control social y de restricciones, de restricciones que afectan notablemente la vida de los ciudadanos en ese momento, porque dice que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y si acaso algo quedaba, dice que lo pisoteaba. Entonces, de esta bestia dice que sale unos cuernos y de esos cuernos surge uno que es muy poderoso. Este cuerno que surge de esta bestia es el anticristo y la bestia misma es la forma de gobierno. Lo que Apocalipsis 13 nos dice que es una bestia que surge de la tierra, acá Daniel nos dice que es un cuerno. Y donde dice una bestia que surge del mar, acá Daniel nos dice que es una bestia de grandes dientes que devora y desmenuza. De manera que eh, este es el momento del gobierno del anticristo. En los tiempos de Juan, en los tiempos de los apóstoles, el apóstol Juan nos habló en su carta, en el capítulo 2, versículo 18, y nos dijo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso dice Apocalipsis 2, 18. Dice que ya había anticristos en aquel momento, pero él mismo dice, han oído que el anticristo viene. O sea que en esa época ya el Señor les había hablado del anticristo, pero también Juan logra detectar que en esa época hay anticristos con ellos. Y en el capítulo 4, versículo 3 dice: todo espíritu que no confiesa que Yahshua HaMashiach ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que dice Juan no es que el anticristo esté en el mundo, sino que el espíritu, la actitud, el proceder, la tipología del anticristo ya estaba en el mundo. Y de hecho, claro que lo estaba, porque ya teníamos testimonios de algunos cientos de años antes con la invasión de Antíoco Epífanes a Jerusalén y las cosas tremendas que hizo allá. Así pues que estamos entonces en el principio de dolores, como dice acá, estamos en el principio de dolores. Ese principio, de ese principio de dolores nos habló el Señor en Mateo 24, 8. Y bueno, nosotros sabemos que Mateo 24 es precisamente el momento en el que el Señor está hablando sobre el tiempo final, el tiempo de su venida. Y en el 24:8 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También, bueno, de esto mismo habló el evangelista Marcos en el capítulo 13, y allí estamos ahora, donde dice a partir del versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Entonces,
la semana 70, la última semana, queda marcada por una serie de acontecimientos que el Señor llamó principio de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Pues son la guerra, los terremotos, el hambre y las pestes, la mortandad. Bien, debo en este momento hacer notorio que lo que vamos a ver de la semana 70, el tiempo que ocupa la semana 70, el, el profeta Daniel lo enmarcó en un tiempo determinado, ¿verdad? Claro, según lo que le dijo el ángel, ¿verdad? En Daniel 8:14 dice, vamos a leer desde el 13, dice, entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, que el tiempo total que durará esta semana de años, de la semana 70, equivalen a 6 años y 110 días. 2300 tardes son 6 años y 110 días. Entonces vamos a ver más adelante en este estudio cómo se distribuyen o cómo se distribuye ese tiempo. Bien, nos encontramos ahora en el segundo caballo. El segundo caballo que aparece en Apocalipsis 6, 3, 4. Y ahí leemos, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta porción de la palabra nos habla de un momento de guerra, de un momento de violencia. Y precisamente el caballo tiene un color bermejo, que es color rojizo. Esto pues haciendo referencia a la sangre que será derramada en ese momento. De esa guerra, por ejemplo, nos habla Zacarías en el capítulo 12, versículo 2 al 6. Allí dice, vamos a leer desde el 1. Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Bueno, esta profecía de Zacarías 12, 2:6 nos habla del momento en que se producirá la gran guerra, la última guerra contra Israel. En el capítulo 14, del versículo 1 al 3 dice, he aquí el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada,
y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es el momento de la guerra, de la gran guerra, de la última guerra que habrá en el mundo, de la tercera guerra mundial, donde todo será devastado. Pero yo quiero aprovechar este momento para decir que este será el instante cuando Israel, que no creyó en el Señor Yeshua inicialmente, se volverá a él y le reconocerá como el Mesías enviado por Dios. Esto lo digo porque en el verso 7 dice, será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre, porque ese es el momento cuando, después de esta guerra, el Señor regresará para buscar a los suyos. Y al buscar a los suyos y subir a los santos, ascender en las nubes para encontrarse con Él, los santos, con el Señor, irán a los cielos y habrá una reunión celestial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Mateo 24, 6, 7 también habla de ese momento cuando dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es lo que el Señor llamó principio de dolores. Por cierto, ¿por qué lo llamó principio de dolores? Porque son los dolores que anuncian un parto. Cuando la mujer está embarazada y ha llegado su hora de dar a luz, comienzan los dolores, y los dolores anuncian el parto que ha de venir. ¿Y cuál es el parto del cual habló el Señor acá en principio de dolores? Bueno, el parto es Él mismo, porque cuando Él regrese a la tierra, toda la tierra será llena de la gloria de Dios, y no habrá, no solamente en la tierra, en el firmamento entero, no habrá un lugar que sea de noche, porque la gloria del Señor en su venida, de la cual nos habló el apóstol Pablo, cuando dice que con el resplandor de su venida matará al inicuo, al hombre de maldad que está sentado en el trono de Dios como si fuera Dios. Entonces, ese es el alumbramiento. El alumbramiento es que por fin la tierra y el universo entero verán la luz, porque cuando el Señor regrese ya no se ocultará más, ya se quedará con nosotros después que pase el día de la ira, se quedará con nosotros para gobernar la tierra durante 1000 años. Por eso es principio de dolores. Bien, vamos ahora al tercer caballo. Tenemos que hablar ahora del tercer caballo. Y para ello, pues, vamos a leer en Apocalipsis 6, 5, 6, lo que tiene que decirnos acá el apóstol Juan. En Apocalipsis 6, 5, 6 dice:
Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer caballo es un caballo de hambre, porque es un caballo negro, dice acá que es un caballo negro, y la razón de que sea negro, yo veo dos posibles vinculaciones acá. Una podría ser el negro por el petróleo, porque obviamente el petróleo es negro, pero en estos días, en los días del hambre, pues el petróleo ya no valdrá nada. De alguna manera logrará las bestias uno y 2 hacer perder todo su valor y en consecuencia la economía del mundo habrá sufrido tanto que no habrá alimentos o no habrá dinero con qué comprarlos o los alimentos van a ser tan costosos que nadie podrá adquirirlos. La otra razón de que sean negros podría ser por un blackout, es decir, un corte total de energía eléctrica en todo el mundo, y esto es algo que está planificado por la bestia Illuminati, un corte total de energía en todo el mundo, entonces sería un tiempo de gran oscuridad, las noches serían terribles porque no habría energía eléctrica, pero es que a lo largo del día, como no hay energía eléctrica, entonces ya no habrá manera de generar trabajo, de producir alimentos, de generar productos de consumo masivo. No habrá ni siquiera medicamentos, ni funcionarán los hospitales y será un tiempo terrible para la humanidad. El punto focal acá es el hambre, por cuanto dice que, nos dice el versículo, que, por ejemplo, 2 libras de trigo, que es más o menos un kilo, es un poco menos de un kilo de trigo, pues cuesta un denario. Un denario en aquella época era el salario de un mes. Es decir, todo su sueldo de un mes lo iba a gastar en algo que ni siquiera llegaba a ser un kilo de trigo. O 6 libras de cebada, ¿verdad? También por un denario. El altísimo costo de los productos en aquella época. De eso también nos habla Joel 1, entre el versículo 1 y el 8, nos habla de ese momento de hambre. Por ejemplo, dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, que quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación, y los sacerdotes ministros de Yahweh están en duelo. Este es un versículo interesante, el versículo 9, porque nos anuncia que para este momento el servicio de adoración a Dios en todo el mundo, debido a la opresión que ejercen las dos bestias, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, son enemigos naturales de Dios porque pertenecen a la descendencia de Caín, van a eliminar toda forma de adoración, la ofrenda y la libación. Dice, desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Yahweh, están de duelo. Luego sigue diciendo, el campo está asolado, se enlutó la tierra,
porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Yahweh vuestro Dios, y clamad a Yahweh. Bueno, estos son los días del hambre, terribles días, ¿no? Y ya nos había hablado Mateo en el capítulo 24, versículo 7, donde nos dice que habrá hambre, dice, habrá pestes y hambres, dice Mateo 24. Estos son los días del hambre. Entonces, al final de este tiempo, vamos a llegar a un curioso evento. Y este evento no es otro que cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, no se permitirá más ninguna forma de servicio de adoración a Dios. Este es el tiempo, durante este tiempo habrá una gran persecución contra los cristianos y contra la iglesia cristiana. Y aseguro que durante este tiempo la iglesia católica será perseguida, a pesar de que ellos no son cristianos sino marianos, pero quizás sirven de símbolo para representar al cristianismo. Pero también será perseguida la iglesia protestante, y la iglesia verdadera del Señor también será protegida. Digo esto porque la iglesia protestante no es la iglesia verdadera del Señor, ya que ella nació como consecuencia de un cisma, de una división en la iglesia católica. Ella es producto de una división de la iglesia católica cuando Lutero tuvo su rebelión. Pero la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, nació en el siglo cero. Fue la iglesia que dejó el Señor a cargo de los apóstoles cuando ascendió a los cielos. Esta iglesia fue muy perseguida, comenzando con Nerón en el año 40-50 y terminando en el año 300 y tanto, cuando se dio inicio a la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea. Bueno, en ese tiempo, en este momento, dice Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, y por otra semana, que es de esta la que estamos hablando, de la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, Daniel nos dice acá que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y según lo que habíamos leído de Joel 1:9, dice que desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación. Porque en este momento resalta Joel, que es en medio del hambre, resalta Joel que se terminará el sacrificio y la ofrenda a Dios, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación que se está viviendo acá, ¿no? Es una situación de mucha violencia, de mucho enfrentamiento, y ya hemos visto lo que es la primera mitad de la semana. Desde el inicio hasta el cese del sacrificio y la ofrenda ocurren los primeros 3 caballos. Entonces vamos a ver qué es lo que viene en la segunda parte de la semana. Bien, habiendo terminado la primera parte de la semana 70, que es el tiempo de principio de dolores, como vamos a ver más adelante al final de este estudio,
Este tiempo dura 965 días, los cuales hay que descontárselo a los 2300 días que nos anunció Daniel 8:14 que duraría este tiempo. Entonces entramos en la segunda parte de la semana. Habíamos dicho que lo que marca la división de la semana es el tiempo de la persecución de la iglesia, la eliminación de toda forma de culto, la suspensión de toda forma de culto. Seguramente los ejércitos invadirán las iglesias y los que no quieran someterse a este dictamen, pues seguramente serán apresados, llevados a cárcel. Pero habrá otros que estarán de acuerdo con eh, esta resolución. Recordemos que el anticristo va a proponer un plan para esta semana, ¿no? En la segunda Daniel 9, en la última semana, el anticristo, el hombre de maldad, hace un pacto con la humanidad entera, ¿no? Y yo estimo que en ese pacto entrarán aquellas iglesias creadas por los Illuminatis, las iglesias modernas, que tuvieron como objetivo durante la etapa previa a la gran tribulación, bueno, atrapar mediante el engaño de un servicio falso, aunque muy atractivo, a aquellos santos que fueron simples, es decir, que no investigaron ni indagaron y nunca se atrevieron a poner en tela de juicio lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, en esta segunda parte, luego del cese del sacrificio y la ofrenda, viene el cuarto caballo de Apocalipsis, que está en Apocalipsis 6, 7, 8. Entonces, allí leemos lo siguiente. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Durante este tiempo, entonces, en la segunda parte de la semana, se dará inicio a lo que sería la parte más bestial, pues, de este proceso de la semana, porque es cuando se desarrollarán o desatará la bestia su mayor potencial de exterminio. Lo van a hacer, como nos dice la palabra, usando 4 elementos, ¿no? Que son el hambre, la mortandad, la espada y las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra son lo que Albert Pike y Giuseppe Mazzini llamaron los nihilistas. Son personas que no creen en Dios, obviamente, no creen ni siquiera en la vida, su norte, su objetivo, pues es muy simple, no tienen norte, no tienen objetivo, a ellos les da igual las cosas que pasen. Y entonces, son más bien personas que estarían al servicio de Satanás. Bueno, durante este tiempo, la espada significa autoridad, ¿no? Significa poder, autoridad, sin duda, pero también significa violencia. Y la bestia, pues, va a utilizar la espada, la autoridad que tiene, para desatar sobre la tierra una hambruna nunca conocida, que ellos están en posibilidad de hacerlo porque como ellos son, la gente de la bestia son dueños de la economía del mundo y pues también tienen autoridad, tienen ascendencia sobre los principales centros de comercio
de intercambio económico, pues van a cerrar toda forma de posibilidad de alimentación. El mundo verá como no hay comida en algunos lugares, aunque tengan con qué pagarla, o simplemente, aunque haya comida, no podrán pagarla por los altísimos costos. Acá entonces está la violencia, la espada, la autoridad, y aquí va a haber una autoridad dictatorial, sin ninguna duda, porque el anticristo, que es la bestia segunda, la que surge del mar, de la tierra, y la bestia, que es la que surge del mar, van a ejercer un poder muy grande sobre la tierra, controlando presidentes, porque de hecho ya no habrá fronteras. El mundo ya no tendrá los países que conocemos ahora, tendrán una sola economía, tendrán una sola forma de gobierno, un solo ejército y una sola religión. De tal manera que la capacidad de controlar, que es lo que significa la espada, pues será muy poderosa para este grupo. Y bueno, el hambre, porque por lo que ya dijimos, pero la mortandad, la palabra thanatos en, en griego, la palabra thanatos acá, mortandad, se usa en dos momentos. Acá justamente donde dice con muerte, la palabra original es con muerte, y más arriba donde dice que el nombre del caballo era muerte. Esa es la misma palabra, en los dos casos es thanatos. Quiere decir que lo que va a imperar en ese momento es la muerte. Morirán alrededor, no sé, de 5.000 millones de personas, más o menos, según nos dice Zacarías, el cual vamos a estar leyendo en este momento, ¿no? Zacarías 13, 8, 9, que aparece allí, dice lo siguiente: y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. O sea, las 2/3 partes de una población de casi 8.000 millones de personas, pues estaríamos hablando de alrededor de unos 5.000 y un poco más millones de personas que van a morir durante el cuarto caballo. Esas son las 2/3 partes que serán cortadas, y la tercera parte pues es el pueblo de Dios que quedará, pero que será pasado por pruebas terribles para confirmar su fidelidad a Dios. Esto es lo que nos dará entrada en el reino de los cielos, esta fidelidad final, pues, durante todo el proceso. Bueno, seguimos entonces y encontramos lo que suponemos que vendrá como consecuencia de estar en esta semana, en esta parte de la semana, y es la caída de Babilonia. La caída de Babilonia, que ha sido profetizada por Isaías, y nosotros lo encontramos, esta porción, en Isaías 13, y también está profetizada en Apocalipsis, ¿no? Entonces la porción de Isaías 13 dice lo siguiente, dice: levantad bandera sobre un alto monte y alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas príncipe. Más adelante dice en el 4: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos de naciones reunidas. Yahweh de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Yahweh y los instrumentos de su ira para destruir la tierra. En este momento debo decir que muy probablemente antes del cumplimiento de esta porción profética de Isaías 13, algo ha sucedido en la tierra que ha, digamos, clausurado, cerrado el funcionamiento de las iglesias tradicionales, como ya dijimos en la mitad de la semana, donde cesa el sacrificio y la ofrenda, y
no habrá servicios ya, pues estarán cerradas, pero se presume que durante este tiempo habrá el encarcelamiento de las autoridades y quizás la destrucción de la Iglesia Católica conocida, quizás destrucción de los edificios, el apresamiento del Papa y quizás la muerte del Papa y de los cardenales. Pero esta no es precisamente lo que está hablando acá Isaías 13. Isaías 13 nos está hablando de lo que pasará cuando el cielo se desgrane como la higuera, según nos anunció el Señor, que cae sobre la tierra, ¿no? Esta porción de Isaías 13 se refiere al momento en que los cuerpos celestes vendrán sobre la tierra y la destruirán. Pero los cuerpos celestes van a ir a todo lugar donde haya ídolos, donde haya dioses, donde haya engaño para cautivar el corazón de los habitantes de la tierra con lo que fueron engañados durante miles de años, ¿no? Y destruirán en todo lugar de la tierra, serán como misiles teledirigidos, buscarán los lugares de la tierra donde estén dioses, donde estén ídolos, donde haya habido culto. Así sea una fotografía de un ídolo dentro de una casa, un altar dentro de una casa con velas encendidas y con imágenes de ídolos, allí entrará la piedra, allí entrará el cuerpo celeste y destruirá ese lugar. Eso es lo que nos está diciendo acá, cuando habla de un ejército grande y poderoso que se viene sobre la tierra, ¿no? Seguimos leyendo, ¿no? Dice, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Yahweh viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, dice, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y entonces, bueno, sigue hablando sobre este tema que son los cuerpos celestes, y luego da la sentencia a Babilonia, ¿no? Dice, hermosura de reinos, dice el verso 19, y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no alargarán. Esta es la profecía, ¿no?, que se da en Isaías 13 y también en el capítulo 14, en los versos 3 y 6 dice, y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor y cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Así es, pues, esta es la profecía de Isaías, ¿no? Con relación a esto. Ahora, en el capítulo 18 de Apocalipsis, que no vamos a leer porque es muy extenso, pero vamos a mencionar algunas partes donde dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta es Babilonia, que en este momento está representada no solamente por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, digamos que es el máximo representante dentro del cristianismo, si se puede llamar de esa manera, pero dentro de Babilonia están también otras formas de deidades, como el Buda, por ejemplo, y aquellas formas de dioses que hay en la India, que son miles de dioses, como Brahma y otros más. Todo esto forma parte de Babilonia, de tal manera que durante este tiempo de la gran tribulación se desatará una furia contra todo lo que signifique Babilonia y vendrá rápidamente su destrucción. Luego seguimos durante el proceso y vendría entonces la persecución de los santos, que se llevará a cabo en la segunda parte de la semana 70. Daniel 7:25 nos dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjate, tiempo y tiempos y medio tiempo se refiere, en el caso de años, se refiere a un año más 2 años más medio año, es decir, 3 años y medio. Y esto significaría pues un lapso o el lapso incluido en la segunda parte de la semana. Es el lapso que representa la segunda parte de la semana. Quiere decir entonces que los santos, durante las 2300 tardes y mañanas, es decir, 6 años y 110 días que dura la semana 70, de ese tiempo, 3 años y medio, como vamos a ver en lo que nos dice Daniel, 3 años y medio representan entonces el tiempo de la persecución de los santos. Dice que a los santos los quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto obviamente pues tiene un gran peso desde el punto de vista de la ley, de la tradición judía, de la religión judía, pues porque la ley es básicamente, aunque nos compete a todos los cristianos, pero le fue dada a los judíos, como dijo Pablo en el capítulo 9 de los Romanos, de la carta a los Romanos. Entonces, en consecuencia, este tiempo, la persecución contra Israel y contra los cristianos que se engloban dentro de un mismo grupo como los santos, pues tendrá su proceso. Como ya dijimos, durante este tiempo de la persecución a los santos, será la gran matanza de la cual nos habló Apocalipsis 6, 7 y 8, la muerte, que se llevará a cabo con espada, con hambre y con las fieras de la tierra, una gran matanza. De esa manera entonces estamos llegando a los 1290 días de las cuales habló Daniel en el capítulo 12, versículo 11, el cual vamos a estar leyendo en un momento, y dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, que es el que está en la mitad de la semana, como ya lo vimos, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora es una estatua, probablemente una estatua o un cuadro, o a lo mejor
alguna oración, una frase colocada, o sea, colocada en un lugar santo, en un lugar que corresponde, donde solamente corresponde estar la presencia de Dios, como sucedió en los tiempos de Tito, que colocaron en el templo cuando la invasión de Tito en el año 70, al invadir el templo para derrotar al pueblo judío apertrechado y escondido allí, colocaron en el lugar santísimo una imagen del dios Júpiter. Bueno, nosotros pensamos que en este tiempo, ya al final de todas las cosas, la abominación desoladora que será colocada en un lugar santo, todavía no sabemos porque en este momento no hay un templo construido, habría que construir un templo primero y luego en el lugar santísimo de ese templo colocarían algo altamente ofensivo a Dios, que nosotros pensamos que es una imagen de Baphomet, que usted conoce por allí, que la ha visto. La abominación desoladora sería, digamos, la máxima ofensa que el anticristo podría dar a Dios y a su pueblo. Y por eso lo va a hacer, pues porque quiere ofender al pueblo de Dios. Entonces, esto marcaría una primera etapa, que sería 965 días, que duraría el principio de dolores, y luego 1290 días, que duraría el tiempo de la gran tribulación. Reunidos estos dos tiempos, nos estarían faltando 45 días para completar las 2300 tardes y mañanas, que son 6 años y 110 días, de las cuales habló el profeta Daniel. Así pues, entonces, como dijo el Señor, como en Marcos 13:14, que vamos a estar buscando en un momento, pero el Señor advirtió que se lo dijo a sus discípulos, ¿no? Que cuando vieran la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, ¿no? Colocada donde no debe estar, entonces ese era el momento para huir. Y dice de la siguiente manera, Marcos 13:14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Dice el versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, este tiempo de la huida es un tiempo en el que Dios pues cortó el número, ¿no? Probablemente, a lo mejor se me ocurre en este momento que era 7 años exactos. Faltarían 265 días, 255 días para completar los 7 años exactos, pero duró 6 años y 110 días. Dice la palabra que esto era porque el Señor en amor a sus escogidos les estaba guardando para que pudiesen alcanzar la salvación, porque si no, no habría salvación. Así será el grado de violencia, de maldad en ese tiempo, ¿verdad? Por lo que dice la palabra, que la maldad será tanta, dice Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Entonces el Señor, previendo pues que no fuese a haber
una pérdida de escogidos, ¿no? Es decir, que fueran al infierno como consecuencia de que a lo mejor cambiarían su manera de pensar por la situación que están viviendo, entonces el Señor acortó los días. Esta, colocamos la abominación desoladora allí, porque Daniel nos habló de esto, nos dijo cuándo, en qué momento estaría colocada la abominación desoladora. Dice el verso 11, como ya leímos, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es Daniel 12:11. 1290 días separan el cese del sacrificio y la ofrenda y la colocación de la gran tribulación. Entonces, cuando colocan la abominación desoladora, es cuando estará desatada la maldad en su extremo. Entonces, el Señor añade, eh, una porción de tiempo adicional a esos 1290 días, porque dice el verso 12 del capítulo 12 de Daniel: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1335 días sería entonces el tiempo total que habría entre el cese del sacrificio y la ofrenda y el final de todas las cosas. El final de todas las cosas, mejor dicho, el final de esta semana, ¿no? Que durará 6 años y 110 días. De tal manera, pues, que digamos, el momento culminante de todo esto, donde dice fin, pues allí, en ese momento, aparecerá el Señor en las nubes, se tocará la trompeta, vendrán sus ángeles con él y recogerán a los que resucitaron y a los que habían quedado sobre la tierra. Y esto pone fin entonces a la semana 70, al cumplimiento de la semana 70.